7 de la mañana con 11 minutos, el sector eléctrico nuevamente, como cada año, en los cuestionamientos, las prevenciones y previsiones sobre lo que le espera al país en este aspecto. Ya pasó el Ecuador por un trauma, ¿no es cierto?, de los apagones, una situación que nos llevó a una crisis también económica muy compleja. Y estamos hablando del tema con el ingeniero Miguel Robalino, quien es experto en temas energéticos, y se conectará en unos minutos el ingeniero Diego Morales, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAY. Estamos aquí en entrevista presencial con el ingeniero Robalino. Gracias por estar en estos micrófonos. Llegará el momento en que el Ecuador diga cada año, o como cada año el Ecuador tenga que decir, vamos a estar tranquilos los próximos 5 años y no cada año. ¿Cómo le va, doctor? Ingeniero, bienvenido. Juan Carlos, buenos días. Gracias por el espacio. Un saludo cordial a usted, gusto, claro. A la radio audiencia. Siempre muy complacido de estar en este prestigioso medio. Bueno, llegará si hacemos las cosas bien, Juan Carlos. Si nos apegamos a los planes de expansión de generación eléctrica, si nos apegamos a los planes maestros eléctricos, lógicamente, y sobre todo si comenzamos a generar políticas energéticas. Ya. Que ese es uno de los problemas raíces que tiene el Ecuador. Las políticas del Estado de largo plazo. Correcto. La política energética tiene una visión de 20 a 30 años. Y ahí usted encapsula planes energéticos en visión de 10 años. Y en esos 10 años se van desarrollando los planes de cada uno de los sectores. La parte eléctrica, petróleo, gas, minería. Ese es el problema raíz, y de ahí siempre tenemos que partir, y ese es el mensaje que tenemos que dar a los gobiernos de turno para que con responsabilidad se comience ya a desarrollar. Entonces, lógicamente, en el tema eléctrico, uno de los problemas que puede ser o es que se viene arrastrando es el déficit que lógicamente existe en la generación eléctrica, ¿sí? Porque de hecho, para que usted pueda hacer un análisis y poder determinar, yendo a su pregunta, Juan Carlos, si para este año tendremos déficit o superávit, es decir, o tendremos apagones o no, porque el análisis va desde lo técnico. Y lo técnico dice, para yo dar una declaración, si es que va a haber déficit o superávit, tengo que apegarme a indicadores técnicos. No puedo apegarme a la naturaleza o a si llueve o no llueve, ¿sí? Porque así hemos venido recurrentemente, y acuérdense que ha existido autoridades que han pedido que ya la Virgen nos ayude, y si ya llegamos a ese punto estamos mal. Entonces, Juan Carlos, usted para hacer lógicamente para poder tomar una decisión y un análisis de forma responsable, de forma verificada, sobre todo para dar seguridad a la ciudadanía, ¿sí? Y para garantizar el abastecimiento, ¿sí? Tiene que pegarse a los indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores, ingeniero, en los actuales momentos, para saber si la Virgen del Cisne, del Quincho, cual sea, nos ayuda o no? ¿Cómo mira usted este camino? ¿Habrá precisamente, o contará el país con la electricidad que demanda? Correcto, siempre y cuando nos apeguemos a la parte técnica. A ver. Mire, existe un indicador que se llama el margen de reserva. El margen de reserva es decir, ¿cuánto de generación eléctrica tengo disponible con respecto a la demanda máxima? Sí, es la relación. Es decir, ¿cuánto tengo con respecto a lo que estoy demandando? Usted tiene otro indicador que es un indicador de déficit, es decir, realmente cuánto no voy a poder, cuál va a ser el déficit real que voy a tener, ¿sí? Para que se vaya entendiendo un poco, es decir, entre la generación que tenemos, la generación que podemos inclusive contratar a través de barcaza, o la generación en firme que se trata, es decir, termoeléctrica, y lo que nos podría dar, qué sé yo, Colombia a través de la autopista eléctrica, ¿sí? Y otro indicador importante es el porcentaje, es un indicador de cobertura, es decir, a la final, ¿qué porcentaje puedo cubrir yo con mi generación propia? ¿Sí? Aquí, en cambio, el análisis va desde el punto de vista de que no tengo que sumar si es que Colombia me da o no me da, ¿sí? Sino realmente ahí viene nuevamente cuánto tengo de generación propia con generación firme y lo que se puede dar. Y estos análisis van, lógicamente, con datos, pronósticos y probabilidades. Desde ese punto de vista, cualquier declaración que den las autoridades, si son apegados a esto, Juan Carlos, lógicamente vendrá la realidad. Y de ahí la siguiente fase sería ver. Estamos en una crisis energética, eso es indudable, donde la crisis eléctrica es parte de,
Porque recordemos también tenemos una crisis en el sector petrolero. Así es, sí. Gas y minero, o sea, es una crisis energética total. Entonces, de ahí, ¿qué planes voy a aplicar? Planes de crisis. Porque ese fue uno de los problemas del año anterior, Juan Carlos, que no se aplicaron planes de crisis. Igual se estuvo adivinando, ¿sí? Y donde inclusive no existía ni una coordinación entre las propias instituciones, es decir, entre SENACE, que es prácticamente el operador, etcétera, y las diferentes instituciones de la parte eléctrica, en lo cual, como usted bien manifestó, ¿sí?, esta crisis eléctrica automáticamente a un país le hace caer en una crisis económica, en una crisis de seguridad, e inclusive en una misma crisis climática, ¿sí? Porque al activar miles de generadores en todo el país, usted está contaminando más de lo que se puede venir. Ahora, en términos de indicadores, de números, como usted menciona, quizás de una manera le rogaría de manera pedagógica explicarle a nuestro público básicamente cómo es esta estructura de demanda. Por ejemplo, el Ecuador en este momento, ¿cuánto demanda? ¿En qué? Porque no siempre es una demanda, ¿no es cierto?, permanente, tiene picos, tiene una serie de factores adicionales, pero en general, ¿cómo es esto de la demanda eléctrica y de la oferta eléctrica? Se señala que el país necesita cada año incrementar incrementa su consumo de megavatios. Sí. ¿Cuántos megas demandamos y cuánto tenemos? Básicamente es la gran pregunta. Mire, paralelamente, Juan Carlos, lo que es importante que la población vayamos entendiendo, y de hecho estamos entendiendo, porque estas crisis nos hacen al común de los ciudadanos que somos, nos hacen hasta entender de electricidad, nos obligan. A las malas. A las malas, sí, que debería ser al revés, sí. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que entender es un tema muy puntual. En un país la clave, y esto es un mensaje para los gobiernos, la clave es el abastecimiento. Ese es el punto final, el objetivo final y el que debe permanecer. Posteriormente a eso, hay que entender que el crecimiento de la demanda en la parte esta eléctrica viene del crecimiento de la matriz productiva. ¿Sí? Es decir, crece la industria, crece el comercio, crece la parte residencial, necesitas más energía, lógicamente eso va creciendo. ¿Qué significa? Que tienes que ir año a año apegado a planes, como dijimos inicialmente, el plan de expansión de generación eléctrica, que es la herramienta clave para el país, ir viendo cuánto vamos necesitando, ¿sí? Y de acuerdo a la información que se tiene, el crecimiento de la demanda es de más o menos de 7.8%, es decir, más o menos estamos en una media entre 400 y 500 megavatios producir cada año. ¿Sí? Adicionales a lo que ya tenemos. Pero eso va a depender, como vuelvo y repito, de la matriz productiva. Porque si en el caso puntual de Ecuador correlacionemos un poco con la parte minera, si hay un despunte en la industria minera y todos los acuerdos que se están firmando para que venga minería de 4.200 millones de dólares, eso significa que cuando llegue eso acá van a necesitar un 22% más de generación eléctrica. Es para que se vaya entendiendo que esto es integral. Entonces, en la parte de la demanda normal que tenemos, ¿sí?, y el déficit que siempre se genera justamente por los estiajes, que esa es la parte que interesa al corto plazo, ¿sí? Porque aquí hay que tener una visión de corto plazo y de largo plazo, ¿sí? ¿Qué hago en el corto plazo en una crisis y qué hago en el largo plazo en una crisis, ¿sí? Entonces nosotros, lógicamente el Ecuador, en una media de demanda pico, es decir, cuando más se requiere, puede llegar hasta los 5.200, lógicamente, megavatios, sí, que se necesita, y el déficit que se genera, que está comprobado por todo lado, sí, que el déficit que se genera normalmente está fluctuando entre los 800 y 1.000 megavatios. O sea, estos 5.200 megavatios es en una hora. Es una demanda pico. O sea, en las horas picos. De ahí puede ir. Una hora pico puede ser 7 de la noche. Lógicamente. A esa hora demandamos 5.200 megavatios. Correcto, así sí, es correcto. Y entender que aquí paralelamente hay otro tema, ¿no? O sea, el tema del abastecimiento por un lado. El segundo tema, el tema de costos, precios, ¿sí? Porque se necesita dinero. Eso hay que ir entendiendo. Y bastante dinero, ¿no? Además, aquí juega un tema importantísimo en el tema de eléctrico, porque son commodities, es un commodity. Es decir, mire, ahora Colombia, por ejemplo, nos vende de la producción de la generación hídrica, que es más barata, ¿sí? Pero ya el momento que llegue, que es un tema de la región de América Latina. Si la diferencia es que Colombia se ha preparado, Perú se ha preparado, han subido sus índices de seguridad energética y por eso es que en Colombia no hubo temas de apagones y en Perú, en Ecuador sí, el mensaje es muy potente. Es porque, digamos, estos países
sobre todo privilegian tener una energía en firme, como usted le llama, que básicamente es la que trabaja con combustible, ¿no es cierto? Sí. Que es la que se puede controlar. Correcto. ¿Cómo estamos en eso? Porque hay una capacidad instalada, pero ¿está funcionando toda esa capacidad? Claro. Hemos visto la situación que se está dando con estas dos empresas, Progen y Austral. Al final del día, más allá de lo que se resuelve eso en la justicia o con la Contraloría, el tema es si se va a poder proveer al final cuando se necesiten estos megas. Sí, mire, lo básico aquí, Juan Carlos, es que cada país diseña su canasta energética, o su mix energético, que se entienda. Está conformado por generación hidroeléctrica, térmica, gas, las no convencionales, fotovoltaica, eólica, y lógicamente entra a la canasta también la electroenergía, que es la energía a través de reactores nucleares, que se ha propuesto, y la geotérmica. Ese es un mix energético. Por eso es que yo siempre planteo y he hablado y aconsejado, si es el término, a los gobiernos que lo primero que tienen que hacer es un diseño energético, porque lo uno no está separado del otro. Si tenemos problemas de la industria petrolera, nos va a afectar lógicamente a la parte eléctrica. Si tenemos problemas de la parte eléctrica, nos afecta a los campos petroleros que consumimos cerca de 230 megavatios, ¿sí? Entonces eso hay que ir entendiendo, y al campo, y a la industria minera, y a la manufactura, etcétera. Entonces, si no se entiende desde ese punto de vista, los gobiernos llegan y no entienden cómo funciona, estamos complicados. Aparte que lo que primero deberían entender es que un país que proyecta el futuro, Juan Carlos, el futuro económico, si está proyectando y no va de la mano de la energía, está proyectando sin dinero. Por supuesto, la economía no funciona sin energía, así de simple. Ahora, el gobierno ha hecho algunos esfuerzos, diríamos así. Por ejemplo, la ley de competitividad, ¿no es cierto? Energética que se aprobó. ¿Qué tipo de resultados dan estas leyes, digamos, estos cambios normativos, este permitir que sectores privados, por ejemplo, aporten, ¿no es cierto?, a la oferta energética? ¿Cómo ve usted ese proceso? Este año evidentemente no será posible, sino que son procesos a mediano y largo plazo. Lógicamente es importante establecer escenarios, marcos jurídicos para que, primero, realmente atraer la inversión privada, Juan Carlos. Pero los inversionistas privados, especialmente en estos sectores energéticos, ellos hacen un análisis súper interesante, súper importante, que se llama el government take. ¿Qué es el government take? Es decir, lo primero que ellos analizan entre los riesgos, porque lo primero que se analiza en energía son una variable que nosotros llamamos la variable es una variable de incertidumbre, ¿sí? Entonces, si esa variable de incertidumbre, cuando nosotros analizamos en energía, tiene un umbral, es decir, yo voy a un país donde definitivamente mi variable de incertidumbre es demasiado alta y yo no voy. Es decir, si no me ponen las condiciones como para yo ir, no voy a ir. Aquí se tiene que, lógicamente, regular el marco, digamos, jurídico, regular también, darles una visión clara a los inversionistas sobre algo importante, y es donde está la jugada, como digo yo, la tarifa, ¿sí? Porque es importante definir cómo se va a manejar la tarifa. Uno de los problemas que tenemos, mire, Juan Carlos, tanto en la industria eléctrica como en la parte petrolera, es las tarifas. Y siempre ha sido un punto de discusión. ¿Por qué es un problema? Es un problema porque en el caso de la parte eléctrica hemos visto que uno de los problemas que se tiene, casa adentro, Juan Carlos, usted tiene dos problemas aquí en la parte eléctrica. Primero, las pérdidas técnicas y no técnicas, que llamamos las pérdidas negras, para que se entienda cuál es la pérdida. La técnica es la que se da en las fases justamente de transmisión, por tema técnico, y la no técnica es la que usted no puede recaudar lo que realmente ha generado por mal control. ¿Puede decirse robo de energía? Correcto. Ya. Que fue, imagínense, que fue aproximadamente de casi, llega hasta el 20%. Es altísimo, dependiendo, ¿no? alto, sí. Sí. Entonces, en una media que nosotros producimos 34.000 gigavatios, que es la medida anual, son casi 4.000 gigavatios que se han perdido. Entonces, ahí hay un primer punto de control. Un segundo punto de control son los clientes regulados. Es decir, cuántos realmente consumimos y a cuántos realmente cobra. Esa es tarea de los distribuidores. Entonces, estos temas que son casa adentro, es decir, primero pongamos la casa adentro, bajo pérdidas negras, clientes regulados, y segundo, todo lo que recauda el sector eléctrico, que son sobre los 2.600 millones de dólares al año, ¿sí? También cuánto se destina a planes de expansión de generación eléctrica, ¿sí? Y aquí también hay que hacerles cargar la maleta un poco a los distribuidores, ¿sí? Que son las empresas, digamos. Son las empresas, la empresa eléctrica. Como la empresa eléctrica aquí, todos esos son los etcétera, distribuidores, ¿sí? Para que ayuden. Todo suma, como se dice. ¿Ayuden cómo? Ayuden en el sentido de los planes de expansión de generación eléctrica. Ya. Ayuden en tres cosas: a bajar las pérdidas estas negras, no técnicas,
a regular los clientes tabulados y que la distribución en cada una de estas instituciones también algo vaya a los planes de expansión, ¿sí? Entonces, ahí hay un enfoque, ¿sí? Hay un enfoque general donde casa adentro regulas y después casa afuera, lo que hablamos también, da los escenarios. Las pérdidas negras, como usted las menciona, se llaman técnicamente así, pero podríamos hablar de robo de energía. Menciona un promedio, 20%, ¿no es cierto? Pero llega al 20%. Tiene pico, es decir, ese es un promedio. Es un promedio. Pero hay zonas donde he visto que llega a 30, hasta el 40%. Justamente eso digo, Juan Carlos. Entonces, hay que comenzar primero a establecer, y casa adentro a establecer estos modelos. O sea, ¿cómo voy a controlar? Y lógicamente, vuelvo y repito, estamos en una crisis energética y hay que decir las cosas como son. Usted al comienzo de la entrevista me hizo una pregunta. ¿Cuándo usted cree que esto ya se normalice? ¿Sí? Vuelvo y repito. Si vamos a la situación actual del país, y esto que no se diga que es adivinar, porque, bueno, no sé los adivinos, cuando hacemos opinión nosotros en base a datos y data, ¿sí? Que es lo que funciona, ¿sí? Entonces, aquí hay que plantear que para cubrir ese déficit, porque estamos en el déficit, ¿sí? Y lo óptimo, déficit con energía firme propia, ¿sí? Es decir, no depender de barcazas, no depender de Colombia, etcétera, con un plan energético muy bien estructurado, con todo lo que hemos hablado, un diseño jurídico, etcétera, manejos de tarifa, modelos de contratos, porque a los inversores lo que más les interesa es quién me paga, ¿sí? Si en las primeras... O cómo me garantiza el pago. ¿Cómo me garantizas el pago? Si aquí, casa adentro, una institución le debe a la otra, ¿qué inversor va a venir y va a decir, bueno, si entre ellos no se pagan, peor quién me va a pagar a mí? Entonces, estos puntos son importantes porque en los análisis que normalmente de las leyes que yo veo que hace la Asamblea, que yo desde mi punto de vista siempre deberían apoyarse en los colegios de profesionales, en los técnicos, para que ellos puedan dar una conclusión que sea favorable, Juan Carlos, porque en la teoría todo puede hacer, pero vamos a la práctica o la realidad, y en estos temas energéticos son muy complejos, por eso es que siempre aquí tiene que apostarse que a la cabeza de estas carteras de energía tiene que ir gente que se ha preparado, y se ha preparado muchísimo para poder dirigir esto. Usted no puede ir a adivinar, Juan Carlos, porque por tanto adivino estamos donde estamos, ¿sí? Y sin política energética, lógicamente cada vez hay un problema que se nos va ahondando y cada vez se nos va a complicar más. Usted menciona, ¿podría precisarnos el tamaño del déficit? ¿En cuántos megas estamos? El tamaño que está estipulado y que se ha planteado es de 900 megavatios. Ya, eso es lo que se necesita. Eso es lo que se necesita. Pero es un déficit, o sea, se necesita sin los otros recursos, digamos. Claro, sin barcazas, sin Colombia, sin etcétera, ¿no? Es lo que tenemos. A ver, al momento el déficit que está planteando lógicamente el Estado es incluido lo que tenemos. Es decir, incluido las barcazas, etcétera, ¿no? Sí, es eso. Ya. Toachi Pilatón que se incorpora también 204 megavatios, ¿sí? Más o menos. El tema es el siguiente. En el análisis que se tiene que hacer de déficit o superávit, cuando yo ya tengo el dato exacto, ¿sí? Ahí viene la segunda etapa. La segunda etapa es si yo sé que ya tengo un déficit con escenarios, Juan Carlos, porque aquí hay que poner escenarios. Y yo siempre pienso que hay que trabajar con los peores escenarios, ¿sí? En la vida. Como en la vida. Entonces, el momento que usted tiene ya el escenario definido, ¿sí? Como una planificación estratégica, se tiene que entrar a la segunda fase, que es ahora sí, ¿cómo manejo este escenario de crisis con este faltante, con este déficit? ¿Y qué tengo que hacer para que el impacto sea lo menor posible? 7 de la mañana, 30 minutos. Vamos a dar paso al ingeniero Diego Morales, que ya se ha conectado, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SOAI. Ingeniero, muy buenos días. Esperamos un momento la conexión. Mientras tanto, continuamos con el ingeniero Miguel Robalino. Ingeniero Robalino, de hecho, eso es lo que falta. ¿Cómo pensamos cubrirlo? Esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Y vuelvo y le insisto en una pregunta sobre el parque termoeléctrico. Yo siempre he pensado que de pronto en el parque termoeléctrico el gran negocio, entre comillas, es tenerlo en mantenimiento constante. O sea, porque si tenemos instalado no sé cuánto, 1900, entiendo, 1800 megas, pero siempre estaba en mantenimiento entre 800 y 1000 de las diversas plantas generadoras. Esta situación, claro, nos hace pensar que de alguna manera, como decía, el gran negocio es tenerlo en mantenimiento, porque eso implica repuestos, implica un montón de cosas, de contrataciones, de compras.
¿Estoy pensando mal o hay otra visión sobre esto? Mire, primero siempre en este tema tendríamos que actuar con la lógica. Ya. Y la lógica va desde el mix energético o la canasta energética que tiene el país, que está liderado por la generación hidroeléctrica, y eso lo sabemos, ¿sí? Y que justamente cuando llegan los estiajes, por temas climáticos, lógicamente baja ese porcentaje, y lo lógico es reemplazar por la generación en firme, que es térmica y gas. De hecho, la OLADE, la Organización Latinoamericana de la Energía, en el último boletín 2024, hace un análisis justamente sobre los problemas de generación eléctrica en la región de la región de América Latina, y el problema es recurrente para todos. El problema del estiaje es en toda la región, y por eso es que justamente se recomienda que en la canasta energética o en el mix energético tiene que liderar la generación térmica y a gas. Lo que usted dice, es decir, debemos tener activado un parque térmico de gas, ¿sí? Justamente, y trabajar en eso para que permanentemente esté seguro y poder activarlo en el momento que, lógicamente, se baje la generación hidroeléctrica. Eso sería lo lógico y lo normal. Lo lógico, que no pasa en el país. Lo normal, Sí. que ya vamos a hablar con usted, ingeniero Robalino. Nos conectamos ya con el ingeniero Diego Morales. Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Muy buenos días, qué gusto saludarles a cada uno de ustedes y siempre con todo el gusto el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de la SOI para emitir criterios técnicos y profesionales. Usted es que está donde las papas queman, que es en el término básicamente hidroeléctrico. ¿Cómo mira el presente y el futuro a cortísimo plazo en torno a lo que se señala el déficit eléctrico? Y la gran pregunta es, y la que le he trasladado al ingeniero Robalino, ¿Ecuador contará con la electricidad que se requiere para este año? No, como yo lo he mencionado en algunas ocasiones, es una pregunta compleja de responder porque el escenario primero es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que había solicitado el SENACE para el segundo semestre. El SENACE solicitaba 939 megavatios y de esta cantidad 260 que iba a ser adjudicado como energía térmica para Pascuales. Días atrás se declaró desierto el proceso, entonces ya no tenemos ahí 260. El tema de Australia y de Progen, como todos conocemos, ahí teníamos 241 megavatios entre estos tres ítems de generación que se esperaba. Ya estamos hablando de 500 megavatios no disponibles. Entonces, una cosa que sí es altamente probable es que vamos a necesitar energía de Colombia en gran cantidad. Entonces, esto podría ser, dependiendo de cómo continúe el escenario climático, aquí en el Austro, justamente como usted lo mencionaba, las condiciones sí son mejores que las del año anterior. Todavía sigue lloviendo. El día de ayer y anteayer hemos tenido lluvias en las zonas de recarga hídrica. Entonces esto nos da un colchón adicional y diferente al año anterior. Recordemos que el año anterior tuvimos 160 días de sequía hidrológica. Pues este año aparentemente va a ser mucho menos agresivo, digamos así, el estiaje, la fase sin lluvias. Entonces podría ser, dependiendo primero de cuánta energía térmica haya logrado recuperar SELEC y el Ministerio de Energía y Minas, que esto se ha anunciado en varias ocasiones. Se ha dicho que se ha recuperado energía térmica que ha estado indisponible por muchísimo tiempo en el país, pero no se sabe, o al menos nosotros no conocemos a ciencia cierta, cuántos megavatios se recuperaron y en qué estado operativo se encuentran al momento. Ahora, esta situación evidentemente nos pone en los ojos cuando usted menciona que hay una adecuada recarga hídrica, pero ¿cómo se prevé que esto ayude a que este déficit básicamente de los 900 megavatios, 939, pueda ser solventado? O sea, usted menciona Colombia, pero Colombia también puede en un momento decirnos sí, y otro momento decir qué pena, tengo que guardar, como nos ha ocurrido ya. O sea, estamos en medio de la incertidumbre todavía. Claro, justamente esa es la dificultad. Recordemos que el escenario de cubrir la demanda del sector eléctrico en el Ecuador es muy complejo y tiene varias variables, valga la redundancia, pero una de estas
es justamente o está en juego la capacidad de almacenamiento que tiene el embalse de Masar. ¿Por qué el embalse de Masar? Porque es el más importante y el más grande del país y este es el que, a pesar de que no existiera lluvias, nos va dando la capacidad de seguir generando. El embalse está en capacidades altas de prácticamente el 100% de su volumen y pues si sigue llenándose, porque sigue existiendo lluvia, pues mejora en cierta manera el escenario. Eso no quiere decir, como lo decíamos, que las otras acciones no se deban ejecutar. Sigue existiendo la necesidad de levantar energía térmica, es indispensable pues que sigamos contando con más proyectos de energía, porque nosotros sí vamos a hacer este exhorto nuevamente como lo hemos hecho en varias ocasiones. Lo que se va a hacer, las acciones que se toman son cortoplacistas, lo que necesita el país son acciones en el mediano y en el largo plazo, implementar energías renovables, construir los proyectos Santiago, Soldados, Cardenillo y flexibilizar nuestra matriz energética y volverla más resiliente. Claro, mencionaba el ingeniero Robalino minutos antes que se había aprobado incluso una ley de competitividad, ¿cierto? ¿Y esto qué efectos tiene? Al final del día hay el interés, si yo soy un inversionista nacional o internacional, básicamente extranjero, tengo en este momento las condiciones, el país me da las condiciones para poder invertir recursos en estos procesos energéticos. Bueno, hay varias aristas también dentro de todos estos procesos para poder generar las alianzas público-privadas que son extremadamente necesarias, ¿no? Porque según varios reportes necesitamos más de 10.000 millones para tener un sistema eléctrico fortalecido tanto en la generación, en la transmisión y en la distribución. Y aquí para que los inversionistas pues puedan sentir que su riesgo financiero se reduce y que el capital que van a invertir va a ser recuperado, pues se han pedido o solicitan siempre varias herramientas financieras como los fideicomisos, el decreto que se emitió hace algunas meses ya atrás, el 12 me parece que era, si no es esquiva la memoria, mandaba en un plazo perentorio a que se defina ya estas herramientas y se establezcan los fideicomisos. Ahora el tema es que siempre hay que, lo que decimos, no analizar el problema como una integralidad, una totalidad. El fideicomiso me parece que colocaba para la inversión y el mantenimiento de las distribuidoras un orden de prelación sexto, dándole prioridad, por supuesto, a la generación privada, pero entonces podemos de cierta manera comenzar a dar estas herramientas, estos incentivos para la generación, sin embargo, queda descuidada la distribución. Sí es complejo todavía el escenario que maneja el país para poder fomentar la inversión extranjera o privada. Hay que seguir trabajando en todas estas aristas y principalmente en los temas de burocracia, ¿no? Hay varios proyectos que van años en espera de sus títulos habilitantes, eso se tiene que agilitar pues hablando coloquialmente, pisar el pie en el acelerador. Ingeniero, ¿usted a qué atribuye este hecho de esta incertidumbre constante en el país? Porque, como decía el ingeniero Robalino, la energía, la electricidad es un tema científico. Es decir, es un tema que tiene que ver con recursos, con números, ¿no es cierto?, con ingeniería, con capacidades que las tiene el país, capacidades humanas muy solventes. Sin embargo, al final del día, cada segundo semestre de cada año, estamos hablando de lo mismo. ¿A qué usted atribuye esta situación? No, yo creo que existen dos principales problemas. El uno es la falta de institucionalidad. Recordemos que se han llegado a conjugar en un solo ministerio tres áreas sumamente complejas de manejar, estratégicas a nivel de país, que son la electricidad, el tema minas y el tema de hidrocarburos. Entonces es muy, muy complejo que un solo profesional pueda manejar todas estas tres áreas sin que alguna se comience a ser descuidada. Segundo, la falta de una visión, de una política pública en torno al tema energético, ¿no? El Plan Maestro de Electricidad no es un documento de consulta, es un documento de cumplimiento mandatorio y lamentablemente no se lo ha venido cumpliendo y se han ido generando, como decía, estas medidas cortoplacistas, estas medidas de inmediatez
y no se ha venido planificando y ejecutando acciones que garanticen que el sector eléctrico para la siguiente década sea sostenible energéticamente hablando. Y pues hay que tener a los mejores profesionales en las diferentes carteras de Estado, en las diferentes empresas, en las generadoras. Hay que hacer todo esto, recuperar la institucionalidad y, por supuesto, planificar. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes problemas de la última década, que no se ha planificado, que simplemente se llevan adelante acciones que no tienen una visión. Gracias, ingeniero. Volvemos luego con usted tras la intervención del ingeniero Robalino. Cuando hablamos de institucionalidad eléctrica, ¿de qué estamos hablando, ingeniero Robalino? Mire, aquí hemos planteado temas importantes y, como lo vuelve a plantear el ingeniero, no hay política energética, sí, definitivamente, o política pública en los sectores energéticos. Y eso conlleva muchas situaciones, ¿sí? De la mano, cuando usted tiene una política energética clara, precisa, a corto, mediano y largo plazo, de hecho, usted tiene que, a través de esa política energética, generar en todas las instituciones, en el sector energético, gobiernos corporativos. Y estos gobiernos corporativos se establecen en base a diseño que se requiere para cada uno de los sectores, petróleo, gas, minería, y a los planes estratégicos que tiene cada una de las empresas, que se aplique. Plan estratégico, plan de inversiones. Porque mire, en los sectores estratégicos, especialmente, o en los sectores energéticos, los planes estratégicos es la Biblia, es decir, y eso se analizan trimestralmente. Es decir, si usted ya no cumplió en el primer trimestre el plan estratégico, es muy difícil que ya le toca ir a parchar ya. Correcto, claro. ¿Sí? Entonces, más allá de eso, ahora, otro tema que se tiene que entender, y en el caso puntual de Ecuador, ¿por qué están caotizados todos estos sectores? Es por la injerencia política. Porque la injerencia política, las inestabilidades gerenciales, los altos índices de corrupción, altos índices de endeudamiento, definitivamente, yo diría, es el cóctel para poder caotizar estas industrias. Entonces, primero comenzar a que entienda la línea política, que estos son sectores técnicos. Y estas industrias, petróleo, gas, minería, electricidad, en el mundo se crean las empresas para generar riqueza. Sí, para generar riqueza, entre otras cosas, considerando que la energía es un tema de seguridad nacional, ojo, ¿no? O sea, tiene que verse desde esa visión. Entonces aquí, más bien, el Ecuador, con todos los malos manejos que ha habido, Juan Carlos, la divinidad nos sostiene, porque definitivamente todo lo que estamos viviendo en los diferentes sectores energéticos, ¿sí?, es consecuencia de lo que he planteado, de esta caotización de las industrias. Entonces el modelo tiene que irse, que desde ya tiene que comenzar a trabajarse, ¿sí? Se entiende que debe haber un plan de gobierno que llegan, ¿sí? Y en el plan de gobierno tiene que haber el plan energético que nos tienen que determinar hacia dónde vamos a ir, entendiéndose que 4 años que dura un gobierno es poco relativamente a cómo se desarrollan estos sectores, Juan Carlos, que van en líneas de 10, 20 y 30 años, ¿sí?, para poder llegar a través de estas políticas de objetivos generales y objetivos que tengan esa visión de autosuficiencia. Ingeniero, gracias, ingeniero. Ingeniero Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAY. ¿Cómo mira usted esta negociación que se ha hecho con China? La ministra de Energía ha señalado que China ha otorgado, está entregando un préstamo de un crédito de $600 millones para planes eléctricos. A la par se menciona que por 400 millones está tomando la administración y la gestión de Coca-Cola Sinclair. Dos criterios que pueden entenderse como uno, pero también como contradictorios. Es decir, ustedes como profesionales, ¿cómo están viendo esta situación de Coca-Cola Sinclair y la relación que he mencionado con China? Bueno, aquí yo creo que hay que generar algunas precisiones. Primero, no, al menos nosotros no conocemos a ciencia cierta cuáles son los detalles precisos de estos acuerdos internacionales que se van generando entre gobiernos, ¿no? Al inicio se indicaba que pues Coca-Cola Sinclair iba a ser operada por esta empresa china y que se iba a entregar un valor de cercano a 400 millones, y el arbitraje, recordemos que desde el 2020 o 21 se encuentra en arbitraje. O sea, la central todavía no ha sido recibida por el país, se iba a detener, se iba a cancelar y se iba a encargar del mantenimiento y de la operación. Hasta ahí fue la primera información que se había entregado, y nosotros ahí aclarábamos y decíamos: es necesario conocer estos detalles y saber
¿cuál va a ser el acuerdo ya técnico de operatividad, los ingresos, cómo se tiene planteada esta alianza de operación? Porque desde un punto inicial de vista, sí puede llegar a ser interesante que la misma empresa que generó los problemas, porque es conocido del país, lo sabe, que tiene varios problemas en su sistema operativo y de construcción, recupere o arregle todo lo que se ha venido dando durante estos años. Seleg invierte cerca de 200 millones anuales para mantenimiento de la central. Y pues puede ser interesante que quienes fabricaron y estuvieron dentro de la puesta en marcha, pues la coloquen tal cual y la dejen 100% operativa. Eso puede llegar a ser interesante, pero sí es necesario que luego se conozca dentro del marco de esta operación cuál va a ser el retorno de la inversión, si es que estos 400 millones son solo el punto de arranque y luego de esto habrá una división de ingresos, si es que se concesionará. Eso todavía no se ha indicado, ¿no? Han habido declaraciones que son, creo que al momento todavía muy preliminares y no conocemos el detalle para poder saber hacia dónde va este objetivo comercial. Sin embargo, desde esta parte inicial, si recalcamos que puede llegar a ser interesante siempre y cuando se lo maneje de la mejor manera y se garantice que la central dentro de un determinado tiempo esté operando al 100%, porque recordemos que esta potencia nominal de la que también se habla siempre, los 1500 megavatios, prácticamente nunca se le alcanza. Claro, tiene muchísima dependencia, es un tema largo de tratar. Sin embargo, traslado la pregunta al ingeniero Robalino. ¿Cuál es su criterio sobre esta negociación? Mire, una de las cosas importantes que tiene que plantearse y verse nuevamente es, desde un punto macro para el país, abastecimiento. Todo suma, así como todo resta. ¿Sí? Entonces, lógicamente, yo siempre he planteado que en las negociaciones, sea cual sea el modelo, es el tema de tarifa. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto va a ser la tarifa que vas a cobrar por la parte de generación? ¿Sí? Segundo, en realidad, o sea, cuando de alguna manera, ¿cuáles son los planes de mantenimiento y de expansión que podría plantear la empresa que se haría a cargo, lógicamente, y darle sostenibilidad, por otro lado, también? Y de allí, claro, un poco también entender que en el caso puntual por la ubicación, ¿no? Porque entendamos que tanto Azuay como Napo son las dos provincias que tienen una presencia importante en la generación eléctrica en el país, ¿sí? Especialmente Napo con la parte de Coca-Cola Sinclair. Y de hecho, allá hay un punto de inflexión muy interesante, muy importante, que es donde están ubicados la mayoría de los campos petroleros, ¿sí? Y eso es importante porque, como planteaba, el consumo que tenemos en la industria petrolera, ¿sí? Que un porcentaje importante es a través del Sistema Nacional Interconectado y otro porcentaje como se abastece con la autogeneración. O sea, es importante ver los planes de expansión que tiene hacia esa zona de mano con la industria petrolera. ¿Y por qué pongo esto? Porque hay que entender, Juan Carlos, aquí hicimos un análisis que esto es un diseño energético desde la parte económica y técnica, en donde cuánto aporta la industria petrolera dentro del Producto Interno Bruto, el presupuesto general del Estado, ¿sí? Y es algo que marca la diferencia también en ingresos. Entonces, desde ese punto de vista, más allá del modelo que se plantee, de que sea una alianza público-privada, etcétera, lo que se vaya a plantear, hay dos cosas que el Estado no puede perder. Primero, el índice de seguridad energética, que eso tiene que ser cada año, tiene que ir creciendo, es lo normal. Cuando usted en el mes de diciembre, en la cartera de energía, usted firma, hay el inventario hidrocarburífero en general, y se firman los diferentes inventarios en las diferentes áreas. Esto se maneja con índices, y ahí se analiza qué ha subido, qué ha bajado, que se entienda, ¿sí? Es decir, por ejemplo, hay el índice autártico, que es un índice de autosuficiencia, en donde lo lógico es que ese índice vaya subiendo, es decir, en el caso puntualmente de la industria petrolera, significa que debo importar menos combustibles. Mientras menos combustibles importo, ese índice está mejorando. Pero si vamos al revés, estamos mal, ¿sí? Entonces, desde esa óptica, tiene que plantearse el modelo que quiera plantearse, ¿sí? Y bien, como lo dijo el ingeniero también, o sea, hay que ver la tasa interna de retorno que tiene de la inversión que hemos hecho todos los ecuatorianos, ¿sí? El precio que está dado, sea en bien o sea en mal, hay un precio que invertimos todos los ecuatorianos y estamos pagando, ¿sí? Por un lado, y entendiendo la vida útil de estas infraestructuras, ¿no? Que normalmente van entre 50 a 80 años dependiendo
dependiendo en este caso hay un tema de la naturaleza que yo hablaba de la variable de la variable de incertidumbre que se maneja en los sectores energéticos, y aquí esa variable de incertidumbre sigue siendo alta, justamente, y eso analizarán los inversionistas o que quieren hacerse cargo. Entonces, con estos tres modelos tendrían que plantearnos la data clara, que es el otro problema que hay. No nos dicen cuáles son el acuerdo, cuáles van a ser las ventajas, las desventajas, etcétera, plazos, etcétera, para poder saber realmente qué tanto nos va a beneficiar al país y sobre todo qué tanto va a beneficiar al abastecimiento. Gracias, ingeniero Robalino. Ingeniero Morales, el ingeniero Robalino ha planteado el tema de la tarifa. Un poco explíquenos, por favor, cuál es el problema de la tarifa en cuanto a lo eléctrico, si esto está debidamente consolidado o es un caos, o cómo mira usted esto desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda. Bueno, a ver, aquí hay un tema que se viene ya conversando varios años y tiene que, efectivamente, coincido, tiene que ser revisado, tiene que ser reevaluado para que la tarifa, lo que ha pasado hasta este momento o sigue pasando es que la tarifa dentro de todos sus componentes no tiene o no considera un valor para la inversión, es decir, para que el sistema siga creciendo, se siga expandiendo, se pueda seguir siguiendo, digámoslo así, coloquialmente, a cómo va creciendo el consumo año a año. Entonces, esa tarifa se quedó en un determinado momento, digamos, estacionaria, es decir, no ha habido un cambio y no ha permitido que tengamos este recurso que siempre es necesario, adicional para la inversión. Sí, sí se requiere técnicamente que la misma sea evaluada y considere todas las componentes, entre ellas la inversión, para poder garantizar que en un determinado momento, como lo decíamos y nosotros recalcamos, tomará varios años encontrar una solución definitiva, pues la ejecución de los proyectos. Los proyectos también se vuelven rentables, los inversores. Hace un momento esto se complementa con la pregunta anterior, nos decía qué condiciones deben existir, pues también tiene que existir esta condición, aparte de los instrumentos financieros, tiene que existir la condición de que existe una tarifa que permita recuperar la inversión en tiempos adecuados y luego a su vez permita que exista el mantenimiento respectivo. Entonces, la necesidad está latente. La Arconel ha hecho varios estudios. La actualización de la tarifa indican algunos valores en diferentes escenarios. Y lo que ha pasado con la importación de la energía que hemos generado en estos años es que evidentemente no es la suficiente, ¿no? Cuando generamos en el complejo hidroeléctrico integral Paute, la tarifa o el costo nivelado de la energía es cercano a un centavo. Con los 9 centavos que se cancelan, pues está cubierto. ¿Qué pasa cuando sigue creciendo la demanda y ya la hidroeléctrica no es suficiente? Se tiene que despachar energía térmica. Y esta energía térmica, dependiendo de la tecnología, oscilará desde los 6 hasta los 16 centavos. Entonces, solo ahí ya podemos ver que la tarifa no alcanza. Y luego cuando traemos energía de Colombia, pues evidentemente es insuficiente. Pagamos de 35 a 40 centavos. En algunos momentos incluso hay picos que se pagaron más de 50 centavos. Entonces, sí hay que tomar este criterio que puede llegar a ser delicado, pero es necesario que se analice y proyectar, ¿no? Para los siguientes años. ¿Qué es más económico para el país? ¿Generar una actualización de tarifa o pagar energías extremadamente caras que no son ni siquiera propias? Muchísimas gracias, ingeniero Miguel Diego Morales. Los últimos minutos dedicaremos al análisis del ingeniero Robalino, precisamente enfocando más en las tarifas. Este 1 de agosto entraba ya en vigencia, ¿no es cierto? Nuevas tarifas para el sector de alto voltaje y medio voltaje. ¿Esto será suficiente? O sea, ha mencionado que esta nivelación de tarifas, el sector residencial mantiene sus tarifas, pero si esto será suficiente para los planes que se necesita. Bueno, yo primero pienso que el tema de claridad en cobrar los costos de la tarifa, sí, es un tema que desde mi punto de vista tiene que ser una primera fase, una primera etapa. O sea, Ecuador no cobra los costos. No, digamos, no se cobran las tarifas reales a los diferentes sectores.
sector minero, especialmente el sector minero, el sector industrial, etcétera, ¿sí? Porque ahí hay, yo digo, una mala conceptualización, especialmente en el sector minero, ¿no? Porque uno tiene que entender que cuando vienen estas inversiones en minería, lógicamente en el OPEX que nosotros llamamos, es decir, en los costos que va a tener de operación, tiene que venir obligadamente con una tarifa de autogeneración que para ellos va a ser alta, ¿sí? El que haya la bondad de los gobiernos de turno en querer darles del Sistema Nacional Interconectado y con tarifa especial, o sea, con tarifa subsidiada, es sumamente crítico, es sumamente grave. Entonces, desde allí primero tenemos que analizar un poco, y esto va de la mano del tema de los subsidios, ¿no? O sea, el subsidio eléctrico, el subsidio en combustibles, que puede ser un incentivo inicialmente, pero yo creo que especialmente en estas industrias energéticas son de alta inversión, más allá de esos subsidios, el incentivo es lo que hablamos, Juan Carlos, que haya claridad, reglas de juego claro, porque son inversiones a largo plazo. Entonces, uno de los problemas que tiene ahorita el país es justamente que no hay muy buena reputación en ese sentido, porque de una consulta popular se eliminó un bloque petrolero importante, ¿sí?, que era del país o es de los ecuatorianos, porque si eso era privado ya nos preparaban una demanda, ¿sí? Y nos salía 4 veces más de lo que invertimos. Entonces, esa óptica tiene que verse, desde mi punto de vista, en el sentido de que las tarifas tienen que, por un lado, estar sumamente bien determinadas, a quién, con quién y cuánto mismo tiene que pagarse, y tiene que venir de la mano también de planes de eficiencia energética, porque estamos, vuelvo y repito, en una crisis energética, ¿sí? Y cuando hablo de planes de eficiencia energética, es decir, también, por otro lado, ver cómo activamos la autogeneración de las industrias, ¿sí? Pero tiene que hacerse una economía energética, es decir, algo tiene que haber las compensaciones, ¿sí? Porque el generar una industria a través de generación con diésel, especialmente, sale sumamente casi 4 veces más de lo que normalmente cuesta. Entonces, hay que también motivar a través de planes, ¿sí?, de estos modelos de economía energética, Juan Carlos, para pedir la ayuda, como siempre lo ha hecho especialmente el sector privado, primero para no poder parar sus operaciones y segundo para ser solidario. Sin embargo, el Estado tiene que ser en cierta forma también solidario en esos momentos graves. Finalmente, ingeniero, ¿qué nos corresponde a los consumidores? Porque se habla de tienes todos la producción, la generación energética, pero en general nosotros somos de hecho derrochadores de electricidad. Los ecuatorianos en general, más allá de las pérdidas que usted ha mencionado, también derrochamos electricidad, no somos conscientes, ¿no es cierto?, del tema del ahorro. Yo, cuando estábamos en plena crisis el año pasado en energía, y también Colombia entró en un proceso complicado por el estiaje que se mencionaba, veía casi con envidia muchos mensajes, ¿no es cierto?, hechos por los propios medios, por el gobierno, por las entidades correspondientes de ahorrar energía. Colombiano ahorra energía. O sea, no la desperdicies, cuida esto. Pero en el Ecuador nunca se ha dado esto. Un plan, ¿no es cierto?, de educación, de comunicación, en cualquier sentido, para que nosotros como consumidores también hagamos nuestra parte. Sí, mire, eso es justamente porque no existe una cultura y no se ha hecho una socialización, llamémosle, en estos temas energéticos, ¿sí? Mire, hay países donde cuando la tarifa no es fija, es una tarifa variable, es decir, en las horas picos te cuesta más, es automático, ¿no? O sea, la gente sabe que a esa hora prohibido hasta ver las noticias, para decirlo más. Entonces es interesante porque son ejemplos muy claros de que tiene que haber también de parte de la población una educación. Pero tiene que ir de muchas cosas, de muchos temas, como bien lo planteó aquí también el ingeniero, es un tema muy integral, es decir, por ejemplo, toda la parte del alumbrado público, ¿sí? Tiene que haber fuertes planes a través ya especialmente de los organismos encargados de hacer la reposición de esa iluminación con luz de menor voltaje. Tiene que comenzar ya a hablarse de temas de facturación electrónica, es decir, ya un tema, porque todo eso es bajar el costo, bajar costos, hacerle más eficiente, etcétera. Y la pregunta es ¿por qué no se lo hace? ¿No? ¿Por qué no se lo hace? Vivimos en una crisis, sabemos estamos en crisis, y ¿por qué no solo actuamos faltando ya 15 días para que nos vengan los estiajes y el resto del año nos olvidamos? Entonces, desde esa óptica, yo creo que tiene que trabajarse mucho y tiene que, con una política energética, no me cansaré de decir, tiene que trabajarse
en la eficiencia energética, que es parte de la solución del problema. Parte de nomás, Juan Carlos. Muchísimas gracias al ingeniero Miguel Robalino, experto en temas energéticos, y también la compañía desde Cuenca del ingeniero Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Electrónicos de la SOAI. Esta es la revista de opinión Democracia. Volvemos luego de un momento. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.